Hola, mi nombre es Dayana Romero y hoy les quiero desear un feliz Día Internacional de la PMO y también aprovechar la oportunidad para presentarles nuestro curso de diagnóstico, diseño e implementación de una PMO, en el cual te enseñamos el cómo y te compartimos nuestros secretos y estrategias a lo largo de estos años desarrollando cursos, capacitaciones, consultorías y asesoramiento relacionados a las PMOs en empresas nacionales e internacionales. Vamos a comenzar. Nuestro curso está comprendido por 4 módulos. Estos 4 módulos se desarrollan en 24 horas. En nuestro primer módulo, Fundamentos de la PMO, tocamos varios aspectos y por supuesto, uno de ellos es definir qué es una PMO. Se dice mucho acerca de las PMOs. Existen mitos, definiciones, creencias también acerca de la PMO, pero las PMOs son entidades organizativas generalmente establecidas como departamentos o equipos encargadas de centralizar actividades relacionadas con la gestión, por ejemplo, de portafolios, pueden ser de programas y o proyectos. La naturaleza de estas actividades puede variar según las necesidades específicas de cada organización. Por otro lado, las PMO modernas son cada vez más dinámicas y adaptables, desempeñando un papel crucial en la alineación de los resultados de los proyectos con los objetivos organizacionales. Según la guía de PMOs del PMI, ¿no? Estas PMOs también fomentan la innovación y generan valor empresarial. Nosotros con la experiencia podemos corroborar este valor de las PMOs que pueden operar a distintos niveles, estratégico, táctico, operativo, convirtiéndose en socios invaluables para sus clientes y empoderando a los líderes para alcanzar el éxito. Sin embargo, también es importante destacar que las PMOs no son entidades únicas ni uniformes. Su estructura, función y enfoque varían significativamente según las necesidades de cada organización, el contexto de la industria y el nivel de madurez. Es por ello que es muy importante evaluar primero la organización, el contexto de la industria, evaluar el nivel de madurez o tener estos valores, estas evaluaciones para poder proponer cómo es que será la PMO. Ya que hemos hablado acerca de las PMO modernas, surge también otro tema que es bastante difundido, bastante comentado, que es PMO ágil o PMO tradicional. Nosotros creemos que las PMOs, el valor de estas PMOs como proveedoras de servicios se da en lo que realmente necesita una organización y que esté alineado también a sus objetivos estratégicos y a la generación de valor. Por lo tanto, no es solo comparar o decir o hacer tablas comparativas y decir o bien una o bien la otra, porque o alguna u otra tiene algún tipo de beneficio, algún tipo de ventaja, desventaja, porque eso va a depender de la organización. Bien, ¿por qué es importante una PMO? ¿Para qué o por qué debemos implementar una PMO? Entre otras preguntas, sé que pueden surgir para diferentes profesionales que trabajan en proyectos, pero que han aprendido y ponen en práctica estos lineamientos que pueden establecer en su organización o estas buenas prácticas en realidad para sus proyectos, pero cuando hablamos de PMO pueden surgir muchas dudas, puede surgir confusión incluso. Es por eso que les presentamos nuestra guía esencial PMO para principiantes, una guía para empezar en una PMO para cualquier profesional que esté comenzando, ideal también para aquellos profesionales que pues están comenzando o ya vienen trabajando en una PMO, pero tienen muchas dudas, sienten que no hay un orden, no hay una estructura o no tienen claro muchos aspectos con respecto a las PMOs. Esta guía esencial nosotros la brindamos de manera gratuita solo para alumnos inscritos en nuestro curso. Sin embargo, si ustedes quieren adquirir esta guía de manera individual, aquí en la descripción podrán encontrar cómo adquirirla. Vamos a continuar. Vamos a hablar un poquito acerca de la historia de las PMOs. Este tema no es nada nuevo, en realidad tiene su origen muchos años atrás. Por ejemplo, aquí hay una breve descripción o resumen acerca de la historia de las PMOs que vamos a comentar brevemente. En los años 50, pues se da origen en proyectos de defensa y aeroespaciales. En realidad, la gestión de proyectos ya comienza a desarrollarse con la necesidad de gestionar proyectos grandes y complejos. Ahora, la gestión de proyectos como tal es una disciplina, es un arte, es una profesión,
Entonces, venimos gestionando proyectos desde hace muchos años. No es entonces algo que provenga de los años 50. Sin embargo, ya como se empieza a perfilar como una estructura, como estructuras, un conjunto de estructuras, buenas prácticas, lineamientos, metodologías que se implementan en las organizaciones, por ejemplo, herramientas, técnicas, pero ya surge esa necesidad de desarrollar algún tipo de lineamiento para la gestión de proyectos. Hasta aquí todavía no hablamos de PMO, hablamos de gestión de proyectos. En los años 60, por ejemplo, la primera PMO ya es documentada en la NASA, en la cual pues se establece una de estas primeras PMOs documentadas. Mm, También hay que tener en cuenta la complejidad que se tenía para este programa, que fue Apolo, y por otro lado también la estructura organizacional de la PMO, que permitió coordinar múltiples subproyectos y también contratistas involucrados. Ya por los años 70, con la expansión de la PMO a la industria civil, por ejemplo, la industria de la construcción y grandes proyectos de infraestructura comenzaron a adoptar el concepto de oficina de gestión de proyectos. Y en esa época, por ejemplo, la PMO aún no era concebida o percibida como una entidad o como una estructura organizacional, sino que empezó poco a poco a aplicar principios de la gestión de proyectos y a relacionarse con la gestión de proyectos. Por los años 80 ya, pues al hablar de gestión de proyectos, al hablar ya que existió una primera PMO documentada en la NASA, ya se fue expandiendo y fue pues trayendo algunos conceptos y algunas prácticas asociadas a la gestión de proyectos. En los años 80 ya muchas empresas comienzan a establecer formalmente eh, pues sus PMO, sus oficinas de gestión de proyectos, pero no con la misma visión o de la misma manera como las conocemos hoy en día. En los años 90 ya estas PMOs se consolidan como una pieza clave en la estructura organizativa de diferentes empresas. Y a finales de los años 90 ya pues existen creaciones de PMOs en, por ejemplo, departamentos o a nivel empresarial. En los años 2000 ya hay una expansión y diversificación y de hecho muchos autores y muchos profesionales que se dedican a proyectos ya comienzan a estudiar, a investigar, ya se habla de la PMO como una unidad centralizada para la ejecución de proyectos que tiene que ver o que se alinea con la estrategia de la organización. Y en los años 2010 ya se va hablando de PMOs estratégicas, cómo es que cada vez más estas PMOs tienen que ver o se alinean a la estructura y a la estrategia empresarial de las organizaciones. Se empieza a hablar de valor, del concepto de valor y por supuesto también de la generación de beneficios. Y otro punto adicional es que se habla también de agilidad. Y en los años 2020 en adelante, ya la PMO, después de toda esta evolución, de toda esta expansión, de todo este conocimiento que se fue adquiriendo, que se fue probando, que se fue sondeando de diferentes profesionales en diferentes industrias que implementaron sus PMOs, diseñaron sus PMOs, fallaron también en la implementación de las PMOs, ya se habla de la PMO como un agente del cambio. De alguna manera se genera data, se genera información a través, por ejemplo, de inteligencia colectiva acerca de las PMOs en el mundo. Entonces, la PMO continúa, incluso ahora en este año 2025, continúa evolucionando hacia un rol de agente de cambio en la organización, con el auge también de la transformación digital. Ya se empieza a hablar, por ejemplo, de inteligencia artificial, se empieza a hablar de diferentes herramientas que ayudan y que aumentan o que podrían aumentar la eficiencia de las PMOs. Bien. Por otro lado, una lección que nos deja el COVID-19 es la resiliencia y la adaptabilidad, que también son parte de estas PMOs. Vamos a hablar ahora de los principios y los beneficios de una PMO orientada al cliente. Vamos a comenzar primero con los principios de una PMO orientada al cliente. Aquí tenemos 6, los cuales se toman como referencia de la guía práctica de PMOs del PMI. Y, por ejemplo, una de ellas es la mentalidad de prioridad al cliente, la entrega de valor,
tenemos también la experiencia o las experiencias personalizadas, la interacción proactiva, la medición del éxito y satisfacción del cliente y los ciclos de retroalimentación y mejora continua. Vamos a hablar ahora de la identificación de las expectativas de los clientes de la PMO. Este es un tema bastante interesante y que muchas veces suele confundirse. Los clientes de la PMO deben expresar sus necesidades en términos de beneficios, resultados, en lugar de funciones técnicas, servicios o productos específicos. Al enfocarse en los resultados deseados, los clientes permiten que la PMO comprenda mejor el valor real que buscan y eso facilita la entrega de soluciones más enfocadas e impactantes. Si bien los términos cliente e interesados o stakeholder a veces se usan indistintamente en el contexto de las PMOs, en realidad cada uno tiene un concepto específico. Los clientes de la PMO se refieren a un grupo que incluye a los interesados que reciben y utilizan directamente los servicios de la PMO. Entonces tienen necesidades específicas que la PMO, por supuesto, busca satisfacer y pueden proporcionar retroalimentación directa sobre el valor y también la cantidad de servicios de la PMO. La relación en realidad es transaccional y orientada a servicios. Por otro lado, los interesados de la PMO abarcan un grupo más amplio que incluye cualquier persona que tenga interés en las actividades de la PMO o que se vea afectada por la PMO o por los servicios que brinda la PMO, incluso si no utilizan directamente sus servicios. Entonces, todos los clientes de la PMO son interesados, pero no necesariamente todos los interesados son clientes. Si ustedes quieren conocer o leer un poquito más acerca de ello, nosotros hemos compartido una publicación también acerca de clientes e interesados en una PMO, el cual pueden ver aquí en la descripción. ¿Y qué pasa con los beneficios de una PMO orientada al cliente? Entonces, además de una lista de 30 potenciales beneficios, cada beneficio se acompaña de 3 instrumentos que te ayudarán a implementarlo. Esto según la guía prácticas de PMO del PMI. Y estos 3 instrumentos son la evidencia de necesidad, la sección cómo preguntar al cliente y la sección servicios recomendados. Esta parte es sumamente importante. Vamos a escribir brevemente ello. Basándose en un enfoque centrado en el cliente, esta sección presenta un recurso clave para todo profesional de PMO. Una lista, en realidad, cuidadosamente seleccionada de 30 posibles resultados de una PMO y esta lista ha surgido de una extensa investigación dentro de la comunidad global de la PMO, abarcando diversas regiones, diversas industrias. Entonces, ¿a qué se refiere la evidencia de la necesidad? Esta resalta señales o síntomas que sugieren que el cliente puede lidiar con desafíos en un área específica y esta información en realidad permite a los profesionales de la PMO identificar proactivamente los posibles puntos críticos. Por otro lado, la sección segunda, que es cómo preguntar al cliente, también es sumamente interesante porque ofrece preguntas cuidadosamente diseñadas que sirven como punto de partida para la conversación. Muchas veces iniciar una conversación con un cliente no es sencillo, ¿no? Ya seas consultor o ya seas parte del equipo dentro de la organización que está implementando la PMO. Pero entonces estas preguntas permiten a los profesionales de PMO profundizar en las necesidades, desafíos y expectativas de los clientes. Y por último, la sección servicios recomendados se deriva de todo un análisis de los servicios de PMO más comunes o más comúnmente implementados a nivel mundial y este análisis se basa en experiencias y conocimientos colectivos de la diversidad o de la diversa comunidad internacional de PMO. Bien, otra pregunta que no podemos pasar por alto es, ¿y qué pasa con los tipos de PMO? Hablamos de qué es una PMO, hablamos de clientes interesados, hablamos de un poco de la historia de las PMOs, pero seguramente muchas personas cuando comienzan el diseño o la implementación de una PMO, pues quieren ponerle un tipo de la PMO. Entonces nosotros hemos elaborado este gráfico en el cual pues o sea, representa un árbol con muchas manzanas, donde podemos ver diferentes nombres que se les da a las PMOs. Lo que pasa es que no hay una única forma de nombrar a la PMO o de colocar sus nombres o de plantear un nombre para ellas.
En este caso, en la gráfica, las ramas principales representan las distintas áreas organizativas que requieren soporte en la PMO y cada organización va a tener una necesidad en específica. Entonces, tiene que haber flexibilidad, ¿no? Para poder, pues, decir o para poder diseñar cuáles son las funciones o los servicios que brindará esta PMO. ¿Por qué hay diferentes manzanas? Las manzanas, bueno, representan los tipos de PMO, crecen en cada rama y demás, pero demuestran que no hay una única forma o una forma correcta de implementar una PMO, de llamarle a una PMO. En realidad, estos son solo algunos nombres, hay muchos más. Cada organización elige las frutas que mejor le aportan valor, dependiendo de sus necesidades. Las raíces son las bases, el árbol, la continuación del árbol. Las raíces son la base de la gestión organizacional, nutriendo las PMOs con estrategia, mejores prácticas a través de servicios adecuados. Sin una raíz fuerte, imagínense un árbol, sin una raíz fuerte, eh, y ya si lo llevamos a una PMO sin un propósito claro, o servicios bien definidos, el árbol no podría sostener su crecimiento, ¿cierto? Por lo tanto, un árbol en constante crecimiento, al igual que un árbol en la vida real, se adapta a su entorno. Las PMOs evolucionan según los cambios en la organización. Entonces, algunas ramas crecen más, otras se fusionan, algunas pueden desaparecer y si dejan de aportar valor. No hay un único modelo de PMO. Pueden haber múltiples combinaciones, diferentes servicios que pueden florecer según las necesidades de cada empresa. Entonces, la moraleja es que no todas las organizaciones necesitan una misma cosecha, un mismo tipo de PMO. Elegir, explorar, diseñar, implementar las PMO adecuadas es clave para que cada organización crezca en armonía. Si ustedes quieren conocer más acerca de este gráfico y la ilustración que hemos preparado, les dejo aquí también en la descripción nuestra publicación en nuestra newsletter, en la cual podrán leer un poquito más acerca de estos tipos de PMO y la representación gráfica, la comparativa con este árbol de manzanas. Tipos de PMO, yo sé que ustedes quieren conocer más, entonces nosotros también tenemos una guía, un ebook, para conocer más acerca de las PMOs y en realidad surgen muchas preguntas acerca de las PMOs. Es por eso que hemos recopilado a través de experiencias, información, diferentes fuentes confiables, 81 preguntas, por supuesto con sus respuestas, ¿no? Esta guía se llama El poder de la PMO en 81 preguntas, lo que necesitas saber en una sola guía, desarrollada por nosotros. Nuestros alumnos del curso de diagnóstico, diseño e implementación de la PMO tienen acceso gratuito a esta guía y aquellos que quieran adquirirla por separado también la tenemos a la venta en nuestra página y aquí en la descripción también podrán encontrar cómo adquirirla. ¿Por qué necesito una PMO? Esa es otra pregunta que surge. En realidad, una PMO es esencial porque actúa como el nexo que asegura que los proyectos de una organización estén alineados con sus objetivos estratégicos, ya lo habíamos mencionado, maximizando el valor que genera. Nosotros también desarrollamos o elaboramos este mapita del tesoro del valor, poniendo a la PMO como un proveedor de servicios. También este gráfico, esta ilustración con su explicación, nosotros lo hemos publicado en una edición de nuestra newsletter de PMOs y les dejamos aquí en la descripción para que ustedes puedan leer un poquito más, pero aquí se los explico yo en esta presentación. Bueno, vamos a comenzar haciendo un recorrido hacia los puntos hasta llegar al valor organizacional. Lo hemos colocado en 6 puntos, pero por supuesto, es una referencia y es una búsqueda del tesoro, así como que se pueden jugar, ¿no? Hay diferentes juegos en los cuales no son 6 pasos, son 8, son 10, son 15 para llegar al tesoro. Lo mismo es que tiene que pasar si hacemos la analogía con sus PMOs, ¿no? La búsqueda del tesoro referencial de este esquema de 6 pasos, pero la de sus PMOs podrían ser más o menos. Entonces, vamos por el paso número 1 o la posición 1, el castillo. Bueno, el castillo es nuestro punto de partida. Aquí inicia la aventura de nuestro mapita del tesoro. El castillo simboliza el estado actual de la organización, sus desafíos, objetivos estratégicos, la necesidad de crear valor sostenible. Y entonces desde aquí donde la PMO alinea su brújula y comienza la travesía. La brújula podemos ver un poco al lado derecho del mapita.
Vamos al número 2, seguimos caminando, ¿no? Seguimos avanzando en este camino de diseño e implementación de la PMO. Y en el número 2 tenemos el enfoque en el cliente, porque la PMO debe priorizar las necesidades y expectativas de sus clientes internos. Y es como detenerse bajo las palmeras y escuchar el viento bajo un árbol, ¿no? Y a través de ello decidir qué rumbo tomar. Entender al cliente asegura que cada proyecto aporta o da un aporte de valor real. Seguimos avanzando y en el pasito número 3 tenemos el catálogo de servicios. En esta parada, la PMO consolida su oferta de servicios. ¿Qué servicios va a proveer? Existen diferentes servicios, los servicios van a depender de lo que la organización requiera. Entonces hay que tener claro qué ofrece y eso es esencial para guiar a los equipos y alcanzar el tesoro. En el paso número 4 tenemos la gestión de relaciones, la cual es muy importante. Y justamente esto se da subiendo la colina. La PMO fortalece alianzas y crea puentes con los interesados. Y es aquí donde la comunicación fluye, la colaboración se potencia y los proyectos avanzan con solidez. En el paso 5 tenemos la escalabilidad y la mejora continua. Las montañas simbolizan la capacidad de la PMO de escalar y también de adaptarse. Y esta adaptación se da a través, por ejemplo, de las demandas que se requieren en el negocio. Y cada paso hacia la cima permite entonces ver nuevas oportunidades y también perfeccionar los procesos. Bueno, llegamos al paso 6, el tesoro, el valor organizacional, por supuesto, tras superar, imagínense todos los desafíos. Ahora, aquí lo estoy contando yo de manera rápida, pero pues la transición o el proceso entre paso y paso puede tardar semanas, días, meses, dependiendo de la organización. Entonces, ya cuando llegamos al cofre esperado, al tan esperado tesoro, este no contiene monedas de oro, como esperamos, sino algo mucho más valioso. Por ejemplo, eficiencia operativa, satisfacción al cliente interno, agilidad, adaptabilidad, resiliencia, mejora continua en los proyectos, optimización de recursos, alineación estratégica. Pero no todo es sencillo en una búsqueda del tesoro, no es que voy paso a paso y llego tan rápido al valor organizacional, por supuesto que no. Porque pueden presentarse obstáculos, cuidado, obstáculos en el camino. Ninguna búsqueda del tesoro estaría completa, ¿no? Sin peligros en el trayecto. Por ejemplo, tenemos escasez de recursos. A veces los recursos no alcanzan y se requiere ingenio y creatividad para seguir avanzando. La PMO debe optimizar cada activo disponible. Tenemos también otro obstáculo que puede ser la desalineación estratégica, como una cascada, como está en el gráfico, que desvía el cauce de un río. Cuando los proyectos pierden el enfoque estratégico, el valor se diluye. La PMO debe actuar a tiempo para reencauzar. Tenemos otro obstáculo que es la comunicación ineficaz. Por ejemplo, ¿no? Ahí está un tiburón. Un tiburón acecha las aguas turbias de la desinformación. Si los flujos de comunicación fallan, los proyectos se hunden. Tenemos otro obstáculo que es la gestión reactiva. El naufragio es inminente cuando las decisiones se toman tarde. La PMO debe ser proactiva y debe adelantarse a los riesgos. Debe gestionar riesgos. Y por último tenemos la gestión de crisis y un farito rojo. El faro rojo brilla en la niebla cuando se avecina una tormenta. Entonces la PMO actúa como ese faro, guiando a los equipos fuera del peligro y hacia aguas seguras. Bien, entonces, en realidad, el valor no se encuentra por accidente. Se crea a través de estrategias bien diseñadas, relaciones sólidas, gestión efectiva y un liderazgo comprometido. La PMO, al igual que el capitán de un barco en la busca del tesoro, debe tener una visión clara, capacidad de sortear obstáculos, la habilidad de guiar a la organización hasta su máximo potencial. La verdadera riqueza no es el cofre al final del mapa, sino el camino recorrido, el aprendizaje y el valor generado en cada paso. Entonces, los invitamos a explorar el mapa junto a su equipo. Vayan a la edición de nuestro newsletter, compártanlo, coméntenlo, jueguen de repente, ¿no? Generen una estrategia o una simulación similar para sus equipos, los invitamos a hacerlo. Y a plantearse las siguientes preguntas. ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué obstáculos tenemos o podremos encontrar
cómo podemos anticiparnos a los riesgos y qué pasos debemos seguir para alcanzar el tesoro final. ¿Qué beneficios obtendré por implementar una PMO? En realidad hay diferentes beneficios. Por ejemplo, mayor eficiencia, satisfacción de los interesados, predictibilidad, incremento de valor, que ya hemos hablado, mejora en la toma de decisiones. Y, por ejemplo, la guía de PMOs del PMI tiene un catálogo de 30 beneficios potenciales que pueden tomar como referencia. Pero aquí es importante algo. Ya que hablamos de beneficios, ¿no? Es importante también hacer un diagnóstico, conocer las funciones, definir los beneficios y hacer un balanceo para ello y tener una estructura de trabajo. Otra pregunta usual también, además de los beneficios, es cómo defino la PMO adecuada en mi organización. Aquí nosotros recomendamos tener una estructura, seguir pasos que me permitan evaluar y definir cuál será la PMO o cómo será en realidad la PMO adecuada para mi organización, pensando siempre en los beneficios que obtendremos. Otro tema en este módulo de número 1 es la gobernanza del proyecto y la gobernanza de la PMO, temas o definiciones que se suelen confundir. Bien, la gobernanza del proyecto se refiere a los marcos, políticas, roles, responsabilidades, pero que se establecen para un proyecto específicamente. Se enfoca en asegurar que ese proyecto se desarrolle o se ejecute de manera efectiva, cumpla con los objetivos establecidos y se mantenga dentro del alcance, cronograma y otros aspectos más, ¿no? En cambio, la gobernanza de la PMO se refiere también a estructuras, procesos, políticas que rigen cómo la PMO opera dentro de la organización. Entonces ya no es solo de un proyecto, está enfocada en cómo la PMO gestiona múltiples proyectos, programas, portafolios, para garantizar que estén alineados con los objetivos estratégicos de la organización. Este concepto es sumamente importante, esta definición es sumamente importante en nuestro aprendizaje sobre PMOs. Bien, otro tema también bastante interesante es hablar sobre una PMO interna o externa. De hecho, nosotros en el curso tenemos diferentes ejemplos que brindamos acerca de la PMO interna o externa, pero a ver, básicamente para comentar ello, una PMO interna es aquella que está formada y operada por personas que pertenecen a la organización, ¿no? Y trabajan en estrecha colaboración y de manera interna con los diferentes departamentos. En cambio, una PMO externa es aquella gestionada por un proveedor o un consultor externo, que puede ser una persona o puede ser también todo un equipo, una organización, ¿no? Y eso lo contrata la organización para ofrecer servicios específicos que se buscan con esta PMO. Entonces, esos profesionales de la PMO externa no son empleados de la empresa, son empleados del consultor, ¿no? Externo, y generalmente tienen un enfoque o tienen un trabajo específico, ¿no? Durante un tiempo, y generalmente también se firman contratos, por ejemplo, para ver cuál es el tiempo en el que esa empresa externa, esa consultora externa va a brindar ciertos servicios, ¿no? En mi experiencia, yo he tenido la oportunidad de trabajar tanto en una PMO externa como también una PMO interna, así como también coordinar los trabajos o los servicios con una PMO externa. Entonces, hay muchos aspectos, hay muchas ventajas y desventajas que generalmente solo lo definimos dependiendo mucho, pues, de qué provea esa PMO, ¿no? Interna o externa. Y en el curso nosotros hablamos acerca de ventajas y desventajas tanto de una PMO interna como externa. Bueno, para finalizar, eso es un breve resumen en realidad, pero para finalizar acerca de lo que compartimos en este módulo 1, aquí les presento algunos de nuestros recursos. Tenemos diferentes artículos. Por ejemplo, algo muy interesante es casos de implementación de PMOs reales documentados y modelos de evaluación para proyectos pequeños dentro de la PMO. También evaluación de la salud de la PMO, así como también uso de la inteligencia artificial para la evaluación de las PMOs en cuanto a los artículos y documentos. Casos. Tenemos casos de éxito y también de fracaso, porque pues, hay que decir la realidad, no todas las PMOs son o han sido exitosas. También vemos roles de una PMO externa. Y en cuanto a los formatos que compartimos completamente editables son estructura de gobernanza, beneficios potenciales de la PMO, manual de gobernanza y plan de gobernanza. Por otro lado, en este primer módulo tenemos un taller de plan de gobernanza y
obsequiamos 3 guías, la guía del módulo y las otras 2 guías que había mencionado anteriormente. Vamos a pasar al módulo 2, diagnóstico de la PMO. Bueno, este módulo definitivamente es sumamente importante también. Todos los módulos son importantes. Pero aquí nosotros les compartimos qué herramientas usamos desde Diana Romero Institute and Consulting para hacer diagnóstico de una PMO basado en nuestra propia metodología. Tenemos aquí algunos ejemplos: la FODA-CAME, análisis de documentos, informes, paneles, entrevistas, encuestas, análisis de datos, tablas matrices. Aquí también hay un ejemplo de cómo mostramos los resultados, tanto las fortalezas como también las oportunidades. Y, por supuesto, que también hablamos del OPM3. Este fue desarrollado por el PMI y diseñado básicamente para ayudar a las organizaciones a medir su madurez organizacional, no de PMO, organizacional, en el manejo sistemático de proyectos, programas, portafolios, y también incluyeron habilitadores organizacionales. Y, por otro lado, toda esta recopilación de diferentes prácticas, digamos así, las pusieron o las publicaron en aras de, pues, poder mostrar las mejores prácticas. ¿A qué se refieren las mejores prácticas? ¿O a qué se refirieron cuando hablan de mejores prácticas? Se refieren a métodos óptimos y ampliamente reconocidos para alcanzar una meta u un objetivo. Y entonces, a nivel del OPM3, tenemos una estructura específica, ¿no? Como vemos aquí en el gráfico, está dado por dimensiones. La primera dimensión se refiere a los dominios de gestión. Tenemos la gestión de proyectos, tenemos la gestión de programas, la gestión de portafolios. La segunda dimensión se refiere a los niveles de mejora y está representado por el SMCI, que viene en la realidad de las palabras en inglés: S de estandarizado, M de medido, C de controlado e I de mejora continua. Esa es la segunda dimensión. Y la tercera dimensión está relacionada a los grupos de procesos de la dirección de proyectos, como son inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Con respecto a lo estandarizado, aquí se tiene en cuenta que la organización tiene documentado procesos y cuenta con formatos para su desarrollo, los cuales han sido comunicados y pues es usado consistentemente. Eso es estandarizado. Lo medido se refiere a la identificación, por ejemplo, de las entradas, salidas y también en cómo es que se mide el desempeño. El controlado se refiere a que la organización cuenta con un sistema que permite mantener el control del proceso y se lleva a cabo de una manera estable en la organización. Y por último, la mejora continua se refiere a que la organización ha desarrollado un análisis de causa-efecto del proceso para identificar oportunidades de mejora y ha implementado alguna. Por otro lado, tenemos habilitadores organizacionales. Esos son varios. Por ejemplo, tenemos la política y visión relacionada con la dirección de proyectos, alineación estratégica, sistemas de gestión, tenemos la estructura organizacional, tenemos entrenamientos en dirección de proyectos, comunidades para el desarrollo de dirección de proyectos, uso de metodologías de dirección de proyectos, métricas, criterios de éxito, gestión del conocimiento, benchmarking, entre otros. Entonces, este OPM3, como mejores prácticas, nos ayuda a poder medir la madurez a nivel de la organización. Entonces, podemos utilizar el OPM3 para poder medir la madurez en organizaciones, en tus proyectos, tus programas, portafolios y también a nivel de tus habilitadores organizacionales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no es específicamente para medir la madurez de una PMO. Para eso, pues hay diferentes modelos o recomendaciones, frameworks que se pueden utilizar. Bueno, siguiendo con el OPM3, básicamente tenemos 3 elementos básicos del ciclo del OPM3, que son el conocimiento, la evaluación y la mejora. Entonces, un ciclo de mejora continua. Bien, en cuanto a, ahora sí, el modelo de madurez de los servicios de la PMO, para una PMO específicamente. Entonces, la nueva guía de PMOs del PMI, pues en esta se desarrolla o se plantea un framework, un marco de trabajo de PMO Value Ring, basado en PMO Value Ring. Y hay diferentes componentes, ¿no? de este volante de valor de la PMO. Pero antes de hablar de ello, vamos a mencionar quizá
algunos mitos acerca de el modelo de madurez de los servicios de la PMO. Por ejemplo, un mito es que una PMO estratégica es una PMO madura. La verdad es que este mito ignora el hecho de que la madurez no depende del tipo de servicios que ofrece la PMO, sino que de que también los ejecuta. Entonces, incluso una PMO que solo brinda servicios estratégicos puede tener una baja madurez si no los entrega de manera efectiva. Otro mito también asociado a la madurez de las PMOs es que una PMO debe evolucionar de ser operativa o táctica a estratégica. O sea, es decir, en la mente de muchas personas es que está el hecho de que la PMO debe ser estratégica, en algún momento debe llegar a ser estratégica. Lo que pasa es que no todas las PMO siguen esta ruta, este trayecto. La evolución de una PMO debe estar basada en las necesidades y expectativas de sus clientes internos, no solamente en una progresión determinada. Entonces, de acuerdo a este framework, ¿no?, de PMO Value Ring, tenemos nosotros cinco etapas, que son exploración, diseño, implementación o despliegue, mejora y realización. ¿Ven? Ya hablando específicamente de la exploración, que está relacionado también al diagnóstico, ¿no? En esta exploración se evalúa, por ejemplo, la madurez en gestión de proyectos de la organización, para lo cual pueden utilizar el OPM3 o algún otro modelo. Se identifican clientes potenciales, se ven sus roles, participación, influencia, impacto, se interactúa con los clientes de la PMO para comprender sus perspectivas, desafíos, expectativas, aspiraciones. Se identifica también las necesidades explícitas e implícitas. Se establecen relaciones sólidas y se genera confianza con los clientes de la PMO. Se eleva la madurez en gestión de proyectos dentro de la organización y también otro de los objetivos es sentar las bases para la formulación de la propuesta de valor de la PMO. Entonces, esta exploración o la exploración, la primera, es una fase clave para identificar cómo la PMO agregará valor tangible a la organización. ¿Ve? Entonces, en la exploración nosotros recopilamos información, construimos relaciones, establecemos credibilidad y también fomentamos un entorno colaborativo. La exploración no es un paso más, no es un evento único, es el comienzo de un proceso de mejora continua. Por eso es sumamente importante pasar por esta etapa de exploración o de diagnóstico. Según el modelo de madurez de 7 pasos de la guía práctica de PMOs del PMI en la exploración, ¿no?, el modelo de madurez de los servicios de la PMO, una PMO puede ejecutar con gran eficiencia una amplia gama de servicios. Pero la verdad es que si estos no responden a las necesidades reales de la organización, no van a aportar valor. Por lo tanto, hablar de una PMO, por ejemplo, ¿no?, estratégica o de los servicios a nivel estratégico, táctico, operativa, en realidad ese no es el objetivo, sino el resultado de ofrecer servicios alineados con las necesidades del negocio. Una PMO madura, si hablamos de madurez, una PMO madura no solo ejecuta bien sus servicios, sino que también selecciona los servicios correctos o lo que realmente aportan valor a su contexto organizacional. Por ejemplo, en esta guía prácticas de PMOs que yo recomiendo mucho leer, actualmente hoy mayo 2025 está solo disponible en inglés, pero pues según el PMI se va a lanzar próximamente en otros idiomas, pero de momento está solo en inglés. Hay un apéndice que es el apéndice 3, donde se habla de la evaluación de madurez de los servicios de la PMO. La evaluación de madurez de los servicios de la PMO es una herramienta que se ha diseñado práctica para evaluar las capacidades actuales, identificar áreas de mejora y guiar el desarrollo de la PMO. Estos 7 pasos que están aquí graficados son: el paso número 1 es la evaluación inicial, el paso número 2, el análisis de brechas, el número 3, la priorización de áreas de mejora, el número 4, la planificación de acciones, el número 5, la implementación de estas mejoras, el número 6, el monitoreo y ajuste, y el número 7, la reevaluación continua. Otro tema importante dentro del diagnóstico, dentro de la exploración, es la influencia del OPM en la PMO. Si no sabemos, si no conocemos qué es OPM, esto también nosotros lo tocamos en el curso. Básicamente son 3 aspectos: la capacidad del OPM, la madurez del OPM y la cultura del OPM. En cuanto a las capacidades, esto engloba habilidades, recursos que una organización utiliza para entrar proyectos de manera efectiva. En cuanto a la madurez, se refiere a cómo las organizaciones avanzadas utilizan técnicas de gestión, puede ser de proyectos, programas, portafolios.
Y la cultura del OPM se refiere a los valores, a los sistemas de creencias, actitudes, prácticas generales de una organización. Bien, ¿qué recursos nosotros compartimos en nuestro curso de diagnóstico, diseño e implementación de una PMO? Bueno, tenemos aquí diferentes tipos de recursos. Tenemos ejemplos, por ejemplo, de FODA, también de cálculo de madurez. Tenemos otros recursos como instructivos, guías para hacer entrevistas, para preparar el diagnóstico. Y también compartimos herramientas para la construcción, ciertas herramientas, por ejemplo, como cronograma ganado, value stream mapping, tablero de valor ganado y cronograma ganado, entre otros, ¿no? Que pueden ayudar un poco para explorar o para ver con qué recursos también cuenta la organización. En este caso puede ser la empresa constructora y qué recursos viene utilizando o utiliza en sus prácticas de dirección de construcción o control de proyectos. En cuanto a los formatos que proporcionamos en este curso, es un formato editable para realizar análisis FODA-CAME, una plantilla de presentación del Kickoff Meeting, obviamente de la PMO, el FODA-CAME también es de la PMO, una presentación editable de preguntas para la entrevista a los interesados, un reporte gráfico del OPM3, registro para hacer el cálculo y el diagnóstico con el OPM3 organizacional, informe de diagnóstico de madurez organizacional, evaluación de madurez de los servicios de la PMO y funciones y tipos de servicios de la PMO, una guía y un listado de ello. En este módulo nosotros trabajamos con una guía propia del módulo, la cual es escrita y de autoría de nosotros, y además desarrollamos 3 talleres. Un taller para utilizar la herramienta, aprender a utilizar la herramienta, calcular, ver resultados, hacer comparativos y demás del OPM3. También presentamos un caso de diagnóstico y procesamiento en Power BI para una empresa constructora, el cual es sumamente interesante, y les presentamos informes modelos desde la perspectiva de un consultor, que también podrían utilizarlos si ustedes no son consultores externos, sino están dentro de la organización, también lo podrían utilizar para hacer el diagnóstico de una PMO. Bien, vamos aquí a más ejemplos de los recursos del módulo 2. Aquí pueden ver algunos gráficos en pequeñito. Si ustedes quieren acceder a todos estos recursos, los invitamos a nuestro curso de diagnóstico, diseño e implementación de una PMO. Vamos avanzando al módulo 3. El módulo 3, diseño de una PMO. Este módulo nosotros hablamos acerca de las diferentes estrategias, de las diferentes herramientas también, de los pasos que podríamos aplicar. Quizá uno de los más conocidos, no digo que sea el único, ¿ok? Pero uno de los más conocidos que desarrolló PMO Global Alliance fue la metodología PMO Value Ring de 8 pasos. Esta metodología pues, se basa en 8 pasos, pero hay una secuencia específica. El paso número 1 es la recopilación de las expectativas de los interesados de la PMO. El paso número 2 se refiere a definir una mezcla de funciones de la PMO. Y con el paso número 1 y el paso número 2 ya procesados, ya realizados, podemos pasar al paso número 3, que es la definición de los procesos. Entonces, en el paso número 1 y en el paso número 2 se suelen trabajar con tablas, ¿no? Y en este caso, como esta metodología es propia del PMO Global Alliance, pues a través de la inteligencia colectiva desarrollaron datos provenientes de diferentes profesionales que trabajan en PMOs o que trabajaron en PMOs y pues estableció un catálogo o una lista de 26 funciones y de 30 beneficios, ¿no? Y también cómo es que se podía hacer la mezcla o se puede hacer la mezcla de estas funciones de la PMO y también calcular indicadores acerca de ello. Cuando se pasa o se trabaja ya en el paso número 3, en la definición de los procesos se suelen trabajar con flujos, con entradas, con salidas, con ubicación de responsables, ¿no? Y también con los entregables o los productos que vienen de cada flujo. Entonces, la definición de los procesos se suele o se recomienda trabajar, por ejemplo, con herramientas o con aplicativos que nos permitan armar procesos, ¿no? Uno de ellos podría ser Visio con S, ¿no? Visio de Microsoft, entre otras herramientas que existen también para poder desarrollar procesos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de las funciones
potenciales que se han definido en la PMO del paso 1 y paso 2 y hacer del balanceo también, se tiene una lista de funciones. Vamos a suponer que son 5 funciones. Entonces, cada una de estas funciones se debe hacer su flujograma, ¿no? Y también se debe explicar y desarrollar cuál es el proceso. Podría ser a través de una plantilla o de un registro para cada proceso, ¿no? Bien, una vez que pues, se trabajó, se desarrolló el paso número 3, vamos a paso número 4, ¿no? Ahora, para pasar al paso número 4, yo necesito haber realizado previamente el paso número 3. Este paso número 4 es definir indicadores de desempeño de la PMO. Entonces, con esta definición de indicadores de desempeño de la PMO, y estos indicadores de desempeño en realidad son para cada una de las funciones o de los servicios de la PMO. Aquí hay que tener muy en cuenta entonces que el paso número 4 depende de las funciones y de la descripción de las funciones de la PMO, ¿no? De estos servicios de la PMO. Tenemos el paso número 5, que es evaluar las competencias de la PMO y establecer planes de acción. Entonces, en la evaluación de competencias ya pienso aquí en los recursos, pienso en el equipo. Entonces, el paso número 5 también depende, por supuesto, de mis procesos, ¿no? Y el paso número 6, que es evaluar la madurez de la PMO y establecer planes de evolución. Para la evaluación de la madurez, también aquí previamente dependo del paso número 3. Básicamente, como está en el gráfico, el paso número 4, el paso número 5 y el paso número 6 dependen del paso número 3. Ok, cuando llego al paso número 6, ¿no? Y pues ya voy a pasar al paso número 7, que es la evaluación del retorno a la inversión, de la PMO. Yo necesito para ello, como está con las flechas verdes, del paso número 5 y paso número 6. El paso número 5, que es la evaluación de las competencias, el paso número 6, la evaluación de la madurez de la PMO. Ahora, para llegar al último paso, que es el número 8, donde ya generamos un panel de monitoreo estratégico para la PMO con los indicadores de las funciones de la PMO y en realidad los indicadores de este diseño de la PMO, este diseño que se ha realizado en un tiempo específico. Yo necesito tanto el resultado del paso número 7, que es el cálculo del ROI de la PMO, como también, como se ve aquí en la gráfica morada, los indicadores de desempeño de la PMO. Con respecto a esos indicadores de desempeño, la metodología como tal, pues habla de diferentes o plantea diferentes ejemplos de indicadores, pero yo recomiendo que si ustedes quieren implementar esta metodología para sus organizaciones, ustedes definan también cuáles son los indicadores de desempeño para las funciones de su PMO. Bien, vamos a pasar a entender un poco más acerca de los pilares de la PMO. Y entonces hablamos de 3 aspectos, que son estrategia, gobernanza y mandato. Vamos a comenzar hablando de la estrategia de la PMO. La estrategia de la PMO define el qué y el cómo de la PMO, delineando los objetivos, enfoques y prácticas que empleará para cumplir con su mandato y generar valor. Básicamente, la estrategia proporciona una hoja de ruta sobre cómo la PMO servirá eficazmente a la organización con el tiempo. Entonces, aquí es donde desarrollamos nuestra hoja de ruta. Recuerden, la estrategia tiene que ver con el qué y el cómo. Vamos a la gobernanza. La gobernanza define el quién y el cuándo. Entonces, se definen políticas, procedimientos, estándares que rigen las actividades diarias de la PMO, ayuda a guiar las operaciones de la PMO manteniendo coherencia en sus prácticas y también define los procesos de toma de decisiones, roles, responsabilidades y mecanismos de rendición de cuentas. Por último, el mandato de la PMO, otro pilar, define el porqué de la PMO, articulando su propósito, alcance y justificación dentro del contexto organizacional. Y por otro lado, asegura que las actividades de la PMO estén alineadas con los objetivos estratégicos de la organización. Y, por ejemplo, aquí es donde se crea el acta de constitución de la PMO o en inglés PMO Charter. Y esto se crea para formalizar el mandato. Nosotros, desde nuestra experiencia, recomendamos desarrollar los diferentes entregables y registros, no por un tema de llenarnos de documentos, sino por un tema de importancia, de definir, de formalizar la estrategia con la hoja de ruta, la gobernanza con lineamientos de gobernanza, ¿no? Y el mandato con el PMO Charter. Bien, ya que estamos hablando de gobernanza,
También, ya lo habíamos mencionado, pero además de que existe una diferencia entre la gobernanza de la PMO con la gobernanza de proyectos, también hay una diferencia con la gobernanza de programas y portafolios. Si ustedes quieren conocer más, los invitamos aquí también en la descripción. Vamos a dejar nuestro artículo publicado, nuestra newsletter, en el que hablamos de la gobernanza de PMO, eh, la de proyectos, la de programas, la de portafolio y la de la organización. Nosotros en el curso compartimos una guía de gobernanza, entre otros recursos más para la PMO, ¿ok? Y esto pues es de mucha ayuda para quienes están comenzando. Bien, seguimos. Dentro de los pasos del diseño, yo aquí para poder resumir en realidad esta presentación, he tomado solo algunos puntos, por eso es que a partir de ahora van a haber números que no están completos, ¿no? Vamos a hablar del punto 2, que es el diseño y adaptación del proceso de servicio, de los procesos de servicio. Vamos a ver el punto 3, el punto 6, pero los demás puntos, por supuesto, que se van a ver en el curso. Bueno, este es un tema, la verdad, muy preguntado, muy consultado, es el catálogo de servicios. Y también nosotros tenemos una publicación completamente gratuita que todas estas publicaciones que les estoy comentando en nuestra newsletter, ustedes pueden acceder en nuestro LinkedIn. Y les dejamos aquí también en la descripción cada uno de las publicaciones que hemos realizado para que ustedes puedan leerla con calma. ¿Qué es el catálogo de servicios de la PMO? Un catálogo de servicios es una herramienta estratégica que define de forma clara y en realidad estructura todos los servicios que la PMO ofrece tanto a sus clientes internos como también a otros clientes. Y actúa como una carta de menú donde se especifica, por ejemplo, a ver qué servicios están disponibles, para quién están diseñados, cómo se accede a ellos, cuál es el valor que generan. Entonces, no se trata simplemente de hacer una lista de tareas, decir, ya estas son mis funciones. No, sino que hay que desarrollar una herramienta que me ayude a comunicar el valor y también a definir, ¿no? Y a describir cuál es ese valor de la PMO que aporta al negocio. Entonces nosotros en el curso compartimos una plantilla editable donde hay un ejemplo, donde hay una instructivo y una plantilla vacía para que ustedes puedan desarrollar su catálogo de servicios para su PMO. Bien, dentro de estos pasos de procesos de diseño, también tenemos el establecer las métricas de desempeño y KPIs de la PMO, definir un conjunto de métricas para cada servicio, crear una definición detallada para cada indicador, establecer un proceso para definir objetivos específicos, desarrollar, por ejemplo, un panel de control flexible, implementar procesos de revisión. Todos estos son puntos específicos, son puntos esenciales en este establecimiento de KPIs para la PMO. Así como también cuando ya los tenemos, establecer procesos para analizar tendencias, identificar áreas de mejora, implementar cambios para la mejor prestación de servicios. Ahora, esto tiene que irse evaluando continuamente en la PMO, porque si establecemos métricas, también tenemos objetivos, tenemos una meta. Entonces, por ejemplo, nosotros en nuestra experiencia en consultoría hemos desarrollado más de 30 indicadores que pueden tomar como ejemplo y se los compartimos en el curso para que puedan evaluar los servicios de su PMO de acuerdo a cada servicio específico, ¿no? Y también compartimos una plantilla en Excel completamente editable con diferentes pasos para hacer el diseño de la PMO y que al final pueden tener un dashboard, ¿no? En Excel también. Y esto lo pueden llevar incluso también a Power BI o a otras herramientas en las cuales pueden ver estos diferentes métricas de desempeño y KPIs de su PMO. Pasamos al punto 6, el desarrollo de la hoja de ruta. Aquí les compartimos de manera gratuita, en la descripción también van a poder encontrar para que ustedes puedan descargar este recurso gratuito que o que compartimos, que es la hoja de ruta, pero a través de un calendario. Los calendarios son herramientas gráficas que ayudan muchísimo en ver o en poder graficar o en poder ilustrar cómo es que desarrollamos nuestras actividades día a día, ¿no? Si hablamos de la persona, pero también lo podemos utilizar para las PMOs y nosotros les compartimos un calendario de implementación de la PMO en los primeros 30 días. En el curso también brindamos una hoja de ruta, tanto en Excel como en Microsoft Project, que pueden ser de ayuda para quienes están comenzando a desarrollar su hoja de ruta para la implementación de la PMO. Básicamente, la estrategia de la PMO debe incluir esta hoja de ruta y lo que hace es convertir tu estrategia en accionables. ¿Cuáles son los componentes clave?
tienen el plan de implementación, un plan de transición, estrategia de gestión del cambio organizacional, no se olviden, estrategia de enfoque por fases o por etapas o por entregables y gobernanza de la implementación. Seguimos, gestión de riesgos, por supuesto que es un punto importante. Abordar el riesgo de que la PMO no cumpla con el valor prometido de la organización y sus clientes y aprovechar oportunidades potenciales tiene que ser abordado aquí. Recuerden que los riesgos no solamente son amenazas, pueden ser oportunidades, entonces hay que incluir un proceso detallado para identificar, evaluar, responder a los riesgos que pueden comprometer los compromisos de la PMO, reconocer y aprovechar oportunidades que puedan mejorar el valor del servicio. Aquí nosotros compartimos diferentes herramientas, como por ejemplo informes de riesgos, plan de gestión de riesgos, auditoría de riesgos, registros o matriz de riesgos, entre otros. Gestión del cambio organizacional. Bueno, si bien es cierto, hay diferentes modelos de gestión del cambio organizacional, quizá uno de los más conocidos son el modelo Kotter, los 8 pasos de Kotter y ADKAR. Nosotros en el curso compartimos principalmente del modelo de Kotter, compartimos una presentación editable que ustedes pueden utilizar para sus organizaciones y esta parte es sumamente importante, pero lamentablemente muchas PMOs y muchos profesionales olvidan o lo dejan de lado y se centran más en diseño, en la implementación, lo que hemos hablado, ¿no? El diagnóstico, pero no abordan la gestión del cambio organizacional. Es un punto crítico. Por lo tanto, nosotros en el curso compartimos estas herramientas, plan de gestión del cambio organizacional, presentaciones de cómo abordar la gestión del cambio, estrategias, tips, entre otros. Por supuesto, otro punto dentro del diseño es el marco de competencias de la PMO. Un marco de competencias es un enfoque estructurado que básicamente describe las calificaciones esenciales, habilidades, competencias necesarias para que los miembros del equipo de la PMO cumplan eficazmente sus roles. Es crucial para garantizar que los profesionales de la PMO puedan manejar las diversas responsabilidades asociadas con sus posiciones y también los servicios especializados que va a proveer la PMO. Por lo tanto, ¿no? Es importante que cada rol tenga un diseño, un conjunto de habilidades, comportamientos, conocimientos, habilidades tanto técnicas como habilidades blandas, ¿no? Requeridos para su rol. Bien. Esto es básicamente un resumen de lo que ya mencioné. Pues dentro de los componentes claves del marco de competencias de la PMO hay que tener en cuenta que cada rol debe tener una lista de educación y calificación, experiencia, habilidades, entre otros. Nosotros en la empresa también desarrollamos diferentes capacitaciones, tanto a nivel empresarial como también a nivel profesional o individual, ¿no? Cursos abiertos al público relacionados a educación en dirección de proyectos, en dirección de la construcción, en PMOs, gestión de proyectos, gestión de portafolios, gestión de programas. Así que si ustedes están interesados, se pueden contactar directamente con nosotros. Les vamos a dejar aquí también nuestro link de WhatsApp para que nos puedan contactar. Así como también realizamos preparaciones para diferentes certificaciones internacionales. Bien, ¿y qué recursos ofrecemos en este módulo 3? En realidad, muchos más recursos. Tenemos guías instructivos que ya les había platicado un poco, ¿no? A ver, por ejemplo, algo interesante es que nosotros les compartimos un informe de un plan de mejoras de implementación de una PMO, también una guía para que ustedes puedan elaborar la gobernanza para la PMO, o puedan describir, mejor dicho, la gobernanza para la PMO. Entre los formatos que compartimos, por ejemplo, además de lo que ya mencioné, es una matriz RACI, matriz de interesados, también proveemos herramientas para el diseño, plantilla para las competencias clave, catálogo de servicios, una plantilla, un informe de evaluación de la perspectiva del servicio de la PMO, diferentes registros de riesgos, como ya los mencioné, roadmaps, y también plan de gestión del cambio organizacional, así como acciones o accionables para el cambio organizacional. Y en este módulo tenemos estos talleres. Taller de desarrollo de servicios de la PMO a través del catálogo de servicios. Los participantes van a diseñar los propios catálogos. Tenemos el taller de diseño de la PMO con nuestra hoja de cálculo. Tenemos un taller de plan de gestión del cambio organizacional y mostramos casos de un diseño de una PMO utilizando la metodología PMO Blueprint de los 8 pasos y presentación de informes de modelos desde la perspectiva de un consultor
para el diseño, el diseño y el diagnóstico de la PMO, así como la guía del curso. Estas son algunas imágenes de los recursos que trabajamos y que proporcionamos en nuestro curso. Y bueno, estamos llegando al final. Vamos por último a nuestro módulo 4, pero no menos importante, por supuesto que no, que es el de la implementación de la PMO. Entonces aquí nosotros compartimos casos, ejemplos de misión, visión y cómo recomendamos cómo elaborar ello, cómo trabajar ello en las PMOs, la identificación de roles para nuestra PMO. Aquí tenemos, por ejemplo, casos en los cuales planteamos o mostramos cuáles son la estructura organizacional de la PMO, los roles y también una descripción de perfiles de roles, competencias y demás. Algo muy interesante que no solamente el sistema en las Planner puede ser utilizado para proyectos de construcción, en realidad para cualquier actividad que acompañe la gestión. El sistema en las Planner es un sistema muy, muy importante, muy interesante en realidad. Y nosotros aquí mostramos dos casos, y brindamos una plantilla que el sistema en las Planner se puede utilizar tanto en el diseño de la PMO como también en la implementación. Aquí mostramos y proporcionamos una plantilla para el diseño de KPIs para la PMO, para las funciones de la PMO, así como también desarrollamos y vemos ejemplos de diferentes herramientas de inteligencia artificial en las PMOs. Bien, aquí hay un gráfico que se ha generado a través de estas herramientas. Hablamos de las auditorías en las PMOs, el sistema de gestión integrado. ¿Qué pasa si mi organización ya tiene un sistema de gestión integrado? Puede ser el sistema de gestión de calidad, por ejemplo, seguridad, en el caso de las constructoras, medio ambiente. ¿Qué pasa si mi organización tiene un sistema de gestión de calidad solamente? ¿Cómo es que pues hay una trazabilidad o integración con la PMO? ¿Qué pasa si mi organización tiene también ya un sistema de gestión de proyectos, programas, portafolios, un sistema organizacional? ¿Cómo es que esto se integra con la PMO? De eso hablamos también en el curso. Como todo en la vida, pues tiene que mejorar, así que el ciclo de mejora continua en la PMO basado en el ciclo PESI. Esta es una propuesta, nuestra propuesta. La PMO no solo se hace su diagnóstico, su diseño, su implementación, la PMO tiene que pasar a operar, pero es importante que en esa operación pues se sostenga en el tiempo basado en la mejora continua y se haga ajustes según sea necesario cada cierto tiempo, puede ser cada 6 meses, cada un año, que en realidad va a depender de la organización, ¿cierto? Y va a depender de la PMO. Entonces, no, aquí es común, por ejemplo, hablar de rediseños, de ajustes para que esta PMO pueda seguir operando y generando valor. Bueno, por último, también hablamos del ciclo de vida en la gestión del conocimiento, desde crear, almacenar, compartir, usar, chequear y actualizar, y también de algunos ejemplos de reportes para la PMO, ya en la operación, por supuesto. Bueno, nosotros aquí en este módulo contamos también con 2 talleres, un taller muy interesante de prompts y herramientas de inteligencia artificial para la PMO, un taller de procesos de gestión de proyectos para la implementación de la PMO, porque sí, la implementación de la PMO es un proyecto, entonces aquí tenemos que poner en práctica todo lo que conocemos de gestión de proyectos, lo básico, lo necesario, lo esencial, lo que genere valor para implementar la PMO. Por ejemplo, elaborar tu EDT, tu cronograma, tu presupuesto, tu anuncio del alcance, utilizar tu matriz RACI, tu matriz de riesgos, de interesados, de adquisiciones, de comunicaciones, tu RBS, entre otros. ¿Okay? Y también exponemos un caso del uso del sistema de las planes en el diseño e implementación de la PMO. ¿Qué más ofrecemos aquí? Además de lo que ya mencioné, una guía de implementación de la PMO, ejemplos de organigrama de una PMO, descripciones de puestos y en formatos, por ejemplo, formato de auditoría en la PMO, de tablero de indicadores, de relación de entregables de la ISO 9001-2015 y también plan de implementación del proyecto de la PMO. Bien, eso es todo con respecto a nuestro curso. En realidad hemos querido con mucho cariño y con muchas ganas desde mi lado y de todos los que me acompañan en mi instituto, de poder brindarles en este Día Internacional de las PMOs que celebramos, de las PMOs y todas las buenas prácticas, las prácticas y los profesionales que trabajamos en PMOs, hemos querido brindarles esta breve masterclass, ¿no? Acerca de las PMOs. Esperamos que lo disfruten, esperamos que lo compartan, que lo comenten y esperamos también verlos
en nuestras siguientes ediciones de nuestro curso de diagnóstico, diseño e implementación de la PMO, así como también los invitamos a poder adquirir nuestros diferentes recursos que contamos en nuestra plataforma. Muchísimas gracias y esperar que pasen un lindo día. Será hasta otra oportunidad.